Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde ustedes se encuentren. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa de los últimos sábados de cada mes, Visión, de nuestra sección de Lima, la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Gracias por estar con nosotros, espero que todos estén muy bien. Y siéntense, vayan a buscar su brunch, vayan a buscar todo lo que ustedes tengan alrededor para escuchar este programa increíble que tenemos hoy sobre el tópico de IPCC versus la COP26. Para esto tenemos una invitada súper especial que se incluye dentro del IPCC, de los reportes que han hecho, para que nos indique y nos diga cómo es la diferencia entre lo que hace el IPCC y lo que van a discutir y debatir en la COP26, que ya está empezando la semana que viene. Para eso tenemos a nuestra invitada especial. Hola Ruth Cerezo Mota, ¿cómo estás? Hola Carrie, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Por favor, es un placer estar contigo hoy en este programa de la sección de visión, porque justamente nuestra visión es esa, es una perspectiva sustentable versus la realidad cultural, que sería cruel realidad cultural que tenemos. Entonces, para introducirnos en el tema, voy a por favor introducirte a ti y a presentarte a nuestra audiencia para que sepan quién eres tú. Ruth Cerezo Mota recibió su BS en Oceanografía para la UATC. Tiene un MS en Oceanografía Física del CICES y obtuvo su PhD en Ciencias Atmosféricas, Oceánicas y Planetarias de la Universidad de Oxford, con un postdoctorado en las UCLA y otro en la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Del 2013 al 2014 fue profesora de la Universidad Veracruzana. En septiembre del 2014 se incorporó al LIPS, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, como investigadora. Lleva más de 15 años trabajando con modelos climáticos regionales. Sus estudios se enfocan en eventos extremos de precipitación y variabilidad interanual de precipitación en diferentes regiones, pero principalmente en el noreste de México y sureste de México. Fue autora principal del Grupo del Trabajo 1 del IPCC en el AR6. Ruth, ¿cómo estás? Bien, gracias. Preocupada y nerviosa porque viene la COP y no sabemos qué vaya a salir de eso. Sí, ¿verdad? Estamos todos en lo mismo. De hecho, ayer, que también se cumplió y también lo quiero decir, Climate Reality está haciendo 24 horas de realidad en la cual, como yo también miembro de Climate Reality, hacemos todos una acción para que todo se haga real y que hagamos la acción real ahora, y es lo que estamos reclamando a todos los que están en la COP26 para debatir y para que den su sí, ¿no? A lo que nosotros estamos luchando, que es el derecho básico del medio ambiente, un limpio, una economía limpia y un vivir, no sé si tan el tema de vivir verde, pero un vivir justo, un vivir sano, un vivir donde todos podamos respirar un ambiente en el que podamos estar bien, ¿no, Ruth? Sí, claro, yo creo que la palabra clave ahí es justicia, ¿no? La justicia climática que ya tiene muchos años, muchos siglos de deuda, ¿no? Contra los que más emiten y los que más los sentimos los efectos de cambio climático. Y cómo se distribuyen, cómo se toman esas decisiones y acuerdos. Yo creo que esa es la palabra clave para esta reunión, justicia climática. Exactamente, y yo estaba leyendo sobre el IPCC, por supuesto los que no tenemos la participación dentro, no sabemos mucho lo que pasa solamente por las noticias que tenemos en la televisión o lo que vemos en internet. Y yo estaba leyendo muchos informes y el IPCC fue creado en 1988, ¿correcto? Correcto. Correcto, sí, porque ya para esa época, como a finales de los 70, principios de los 80, ya había muchos artículos de muchos científicos indicando estas proyecciones de un aumento de la temperatura por la quema de combustibles fósiles. De hecho, incluso por mismos consejos científicos de las grandes petroleras, ¿no? De Shell hay un reporte del 82 que su comité científico indicaba que de seguir la quema de combustibles fósiles estaríamos arriesgando un aumento de temperatura. Entonces ya para el 88 ya había mucho movimiento, ya además ya había estado esto de la capa de ozono, ¿no? el protocolo de Montreal que se había firmado en los 70s para mitigar los daños a la capa de ozono. Entonces, como que había como una tendencia y un movimiento bastante fuerte ambientalista, y entonces se crea el IPCC como este organismo que lo que hace es juntar toda la evidencia científica, toda, y ver qué dice, ¿no? Entonces, como para poderle dar a los tomadores de decisiones de cualquier nivel
ya la información compilada, ¿no? Para que no estén buscando aquí y allá, porque además, obviamente ahorita pues todo lo buscamos con Google, ¿no? En aquella época pues todavía no, entonces era un poco más difícil como conjuntar toda esa información, entonces el IPCC lo que hace es conjuntar toda la evidencia, toda la información científica, ponerla en un solo documento y poner como conclusiones con valores de peso de qué tan confiable o no es lo que se está diciendo. Y además, pues verlo desde diferentes perspectivas, no solo, por ejemplo, yo el grupo en el que estoy, es el grupo 1, somos las bases físicas, es decir, cómo está cambiando el sistema climático, ¿no? Está aumentando la temperatura, están aumentando las lluvias aquí, está disminuyéndose la lluvia por acá. ¿Y por qué, no? Porque, bueno, porque se están cambiando las celdas convectivas y procesos físicos, puramente físicos. El grupo 2 y el grupo 3 pues ya incorporan también una parte social de mitigación, el grupo 2 y de adaptación, el grupo 3. Entonces pues son diferentes perspectivas, diferentes clases de estudios que se hacen y se junta todo desde diferentes perspectivas para tenerlo en un solo documento con todo la información perfectamente consensada y ya acomodada para que los tomadores de decisiones puedan tomar decisiones informadas. Claro, son evaluaciones de los conocimientos de los profesionales que se dedican a esas áreas, científicamente, físicamente, ambientalistamente, en la especialidad que tengan. Entonces, no es que son reportes hechos desde conocimientos de un libro o desde conocimientos de algo de Google, no, son científicos que saben lo que están haciendo, que han estudiado, que tienen una experiencia, una profesión y quieren dar el reporte de lo que está pasando, meteorólogos que quieren dar el reporte de lo que está pasando en cada región y en cada área, y no solamente son 5 de México y 2 de Costa Rica para Sudamérica, por ejemplo, son de cualquier país, ¿verdad? Ok. Sí, fuimos 200, para Grupo 1 fuimos 234 autores líderes. Wow. Somos de 66 países. América Latina no está tan mal representada, somos 22 latinoamericanos, pero yo soy la única mexicana y de hecho soy la única de Centroamérica. Soy yo y luego después no hay nadie de ningún otro país abajo de México hasta Colombia. Ya de Colombia y Argentina, Perú, de hecho ya hay más, de hecho de Argentina hay bastantes. Entonces en total pues no estuvo mal, somos 22 latinos, yo creo que es un buen número, pero yo creo que deberíamos ser más. Es importante la representatividad porque lo principio que dijimos, ¿no? La justicia climática, no se ven las cosas, no se siente igual una inundación en nuestros territorios que en Europa, que tienen la infraestructura para salir de esos embates, ¿no? No es que no sufran eventos extremos, pero no se viven igual. Entonces la perspectiva también desde nuestra región es importante que quede plasmada en esos documentos. Y como dices, nosotros, los que participamos en el IPCC, no nos basamos en Google y en Wikipedia, todo está hecho basado en reportes científicos. De hecho, se revisaron más de 40,000 artículos para el Grupo 1 y todos los que participamos tenemos algún background científico que explica por qué estás ahí. Por ejemplo, yo trabajo con cuestiones de lluvia principalmente y modelación numérica. Entonces, en el capítulo en el que me toca participar fue el capítulo del ciclo del agua, precisamente de cómo se mueve el agua en la atmósfera, en la superficie, la lluvia, todo eso. Entonces, como que sí tienes, o sea, en definitiva necesitas tener una formación académica con ciertos temas alineados a ciertas líneas de investigación y que esas líneas de investigación pues quedan, digamos, explícitas en el reporte. Entonces, el grupo 1, pues la mayoría somos como de ciencias físicas, la mayoría. De grupo 2 y el grupo 3 ya hay más cosas, ya hay más participación de ciencias sociales, porque hay y de economía y biología también. Entonces, sí es una amplia gama dentro del IPCC, todas las ramas que se incluyen en estos reportes. Exacto, y de hecho para los que no saben lo que es el IPCC, porque sus siglas son en inglés, pero es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. De hecho, el IPCC fue también premio Nobel junto con el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que es el fundador de Climate Reality, de realidad climática, en el año, si no me equivoco, 2007, por este expertise y esta labor en manera de cambio climático. Sí. Que de hecho Climate Reality está haciendo 24 horas de realidad desde ayer hasta el día de hoy, en el cual todos los líderes, así como los líderes del IPCC y los responsables del IPCC, estamos demandando acción.
Y dentro de esa acción es una acción para una economía verde, para una economía circular diferente, pero más que nada, como dice Ruth, es una acción de justicia, porque en nuestros países, por ejemplo, yo estoy radicada actualmente en Argentina, y Ruth está en México en este momento, en nuestros países no es igual lo que pasa en Europa o en Estados Unidos o en África inclusive y en Australia. Todo es diferente. Entonces, los reportes, me imagino que cuando salen, como cada grupo tiene cada región, me imagino que tienen un montón de diferentes opiniones. Si hay 3 o 4 de Argentina, deben tener 3 o 4 regiones diferentes y quizás pueden opinar diferente porque la región en cada provincia de Argentina es diferente y el suelo es diferente en cada área del planeta. No es que el suelo, lo que es en Buenos Aires o lo que el suelo de DF es igual el suelo en Tulum. No es igual. Entonces, digo yo, cada región tiene su experto y cada región tiene sus evaluaciones, ¿verdad? Sí, pues a ver, en este reporte en el grupo 1, esta vez en este nuevo reporte lo que se trató fue hacer mucha parte regionalizada, porque pues, los tomadores de decisiones, pues no les sirve, si no un tomador de decisión de México, decir que la temperatura global es de estamos por arriba de 1.1 de lo que estábamos en 1850. O sea, ¿eso a qué se traduce en regiones? Entonces, sí se hicieron regiones, se dividió el planeta en regiones climáticas, se generaron 45 regiones que tampoco, pues siguen siendo como burdas para muchos tomadores de decisiones. Por ejemplo, ¿no? Los países pues, están divididos en estados, en municipios, en departamentos, y pues sigue siendo como una información burda, pero pues ya está bajada a más alta resolución. Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, en México quedó dividido en 2 regiones, la del norte y la del sur. Y entonces, cuando se hace la evaluación para lo que está pasando en el norte de México, pues se utilizan todos los artículos que existan para esa región, para el sur de México lo mismo. Entonces, más que opiniones, porque nosotros como autores del IPCC no le ponemos los adjetivos y los adverbios de confiabilidad, de peso, de certidumbre que tiene cada una de las conclusiones del IPCC, no son valoraciones personales, están hechas basada en la cantidad de evidencia y en la calidad de la evidencia. Entonces, cuando decimos que es indiscutible que la actividad humana está causando este calentamiento global, esto indiscutible es porque toda la evidencia, que es un montón, dice que es la actividad humana. Entonces, estos adverbios y adjetivos que le dan valor de peso a cada conclusión del IPCC vienen exclusivamente de la cantidad y calidad de la evidencia, no son valoraciones personales, ¿no? Sí, por supuesto que es necesaria la representatividad, porque entonces, por ejemplo, yo como mexicana, pues estoy más, que mis artículos son de esta región, pues conozco estudios y entonces a lo mejor un investigador de Estados Unidos, pues sabe más lo que pasa en Estados Unidos, y entonces ahí es donde quedan los sesgos, no en las valoraciones de las conclusiones, sino como que quedan huecos. Si no hay gente de la región, pues a lo mejor no van incluidos los trabajos que se han hecho en esa región. Entonces esa es la clase de agujeritos que sí quedan cuando no hay suficiente representatividad de una región. O sea que para juntar, o sea, claro, es muy difícil porque para juntar una aprobación de todos los países, si a un país le está sucediendo algo con el cambio climático que a otro país no le está sucediendo, y son diferentes áreas de especialización, por ejemplo, uno tiene un huracán, en el Medio Oriente hay una tormenta de arena, que no son iguales en otras regiones, es muy difícil llegar a un punto de inflexión en cómo ocuparse y cómo poder en realidad emitir esas ayudas económicas de los países que son obviamente desarrollados para los subdesarrollados como nosotros, ¿no? Entonces digo, el otro día estaba leyendo un artículo justamente del IPCC, del sexto ciclo de evaluación, que decía que los países subdesarrollados estaban viendo más de $1 billón para los países de nuestros, pero de los países desarrollados como Estados Unidos, como Rusia, o sea, como países que tienen ese dinero para poder otorgarlo a nosotros, ¿no? Y no había un acuerdo en eso, y no había una evaluación sobre eso. Entonces, sí, dime. Hay un acuerdo que más bien es un mecanismo, ese mecanismo de loss and damage, pérdidas y daños, supongo que es la traducción, que va antes del Acuerdo de París, va desde el Acuerdo de Sendai, me parece, que es precisamente esto de los países que más contaminan,
deberían de poner un financiamiento para aquellos países que menos contaminan, podamos, pues salir ante un embate de un evento climático, y dos, poder transicionar a energías limpias, por ejemplo, ¿no? A poder invertir en tecnología para transicionar a energías limpias y ya no contaminar. Entonces, está este mecanismo del que se ha hablado por muchísimo tiempo, pues por lo menos 2015, desde el 2014-2013, yo ya sabía que existía esto, que supongo que tiene mucho más tiempo, pero no ha quedado como muy claro cómo va a ser ese mecanismo y en base a qué lo van a dar y cómo lo van a dar. Pero lo cierto es que, por ejemplo, ahorita Biden comprometió no sé cuántos millones de dólares para este mecanismo. Lo que no queda claro es nuevamente pues cuándo, cómo lo va a dar y luego quién lo va a administrar y eso, ¿no? Pero ya tiene mucho tiempo que se ha hablado de este mecanismo de loss and damage, precisamente para la resarcición de daños ocasionados por el cambio climático. Claro, y aparte cómo se va a distribuir, porque digo, cada región de los países subdesarrollados tienen diferentes áreas donde la justicia climática es 0%. Entonces, ¿cómo distribuís el dinero para cada área de Centroamérica, Sudamérica, África? O sea, es una estrategia que tiene que ser, creo que, evaluada durante mucho tiempo, sobre todo también podrían incluirse ustedes, porque ustedes saben también lo que está pasando, ¿no? En estos IPCC reportes que tienen, evidentemente ustedes están indicando lo que está pasando, los facts, las evaluaciones de lo que pasa, los resultados de lo que está pasando, ¿no? En tu informe que tú has hecho, me imagino que has hecho tan minuciosamente cada detalle para que no haya una duda cuando uno está leyendo el reporte. De hecho, yo lo leo y digo, wow. Entonces, me parece que si cada detalle está puesto en esos reportes para que uno que tiene una posición ejecutiva, que puede tener una opción y una acción de ejercer una política ambiental en un país, en una región, como un gobernador, un intendente, un municipio, un presidente, que son las jerarquías que tenemos, los organigramas que tenemos. Entonces digo, decir el presupuesto que tengo lo voy a dar para la justicia climática del mundo, ¿cómo? ¿Para quién? ¿En qué regiones? ¿En qué área? ¿En qué área de la justicia climática que necesitamos? ¿En la pobreza? ¿En la alimentación? ¿En qué área? ¿No? Porque ahí está el tema. Que los reportes que tenemos desde el IPCC, que fue creado en 1988, hasta ahora estamos como diciendo lo mismo, ¿o es diferente lo que sus reportes? No, tristemente estamos diciendo lo mismo. Digamos que el nivel de certeza con el que se dice, pues cada vez es más claro. Yo creo que lo que difiere mucho en este reporte es que estos mensajes que quedan en el resumen de tomas de decisiones, o sea, tenemos el reporte que son como 3,000 páginas, y después de eso se destila la información y queda el resumen ejecutivo, que son como 100 páginas o por ahí. Y luego se sigue destilando todavía más hasta que nos queda el resumen para tomadores de decisiones, que son 40 páginas. Además, casi que la mitad es texto y la mitad son gráficas. Entonces, pues se hace un esfuerzo titánico para, como dices, pues de entrada juntar toda la información científica y resumirla a 3,000 páginas, que yo sé que suena a un montón, pero ya se hizo un esfuerzo como titánico para reducirlo a 3,000 páginas. Y luego de eso, como seguir como condensando y condensando la información hasta que quede algo de 40 páginas, porque pues por supuesto el presidente de los países pues no va a estar leyendo las 3,000 páginas. Entonces, para que no haya excusas de que no queda claro cómo, pues ahí está el resumen, ¿no? Entonces, el hacer eso de pasar de 3,000 a 40, la verdad es un esfuerzo súper grande. A mí no me tocó participar en los resúmenes. Tengo una colega que sí, de mi capítulo, colombiana, Paola Arias, que a ella sí le toca participar. Entonces, la verdad, no, todavía sigo sin entender cómo lograron hacer eso. Porque también cuando lo leí dije, ¿cómo le hicieron para reducirlo a 40 páginas si cuando lo estábamos escribiendo y nos decían que solo teníamos 80 páginas, el capítulo 8 son de 80 páginas, me parece. Y entonces cuando nos dijeron eso fue como, ¿cómo le vamos a hacer para meter toda la información en 80 páginas? Y luego, ¿cómo le hicieron para meter toda la información de 3,000 páginas a 40? No tengo la más mínima idea. La verdad es que mis respetos para todos mis colegas que participaron en eso. Entonces, pues
Sí, o sea, ahí están los hechos y ahí está toda la información para que quien la quiera leer, ahí está este acceso libre, está en la página del IPCC, si googlean IPCC les va a aparecer www.ipcc.ch, ahí están todos los documentos, son gratuitos, hay un atlas interactivo para que puedan hacer ustedes sus gráficas, ver, por ejemplo, qué le puede pasar a nuestras diferentes regiones de aquí de Latinoamérica con los diferentes escenarios que se generaron, entonces pueden ustedes hacer sus gráficas y ver, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué podría pasar en el futuro? Entonces ahí está toda la información que sí es bien complicado de hacer, es un trabajo bastante pesado, son 3 años de trabajo. Y bueno, en conclusión, no estamos diciendo nada nuevo. Hay muchas cosas que quedan muchísimo más claras cuando tenemos un nivel de certeza como no se había visto antes. Pero pues lo nuevo es que en este resumen de 40 páginas los mensajes quedan redactados con este tono como de urgencia, de es indiscutible que es la actividad humana la que está generando cambio climático, la única manera que tenemos para detener un poco estos cambios o desacelerar otros es reduciendo de manera rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, con esto es con lo que hablo el resumen de tomadores de decisiones. Es la primera vez que se elevan estos mensajes de urgencia hasta los de tomadores de decisiones. Yo creo que eso es nuevo. O sea, sí hay muchas cosas nuevas como lo que les comentaba, ¿no? Hay un atlas interactivo para que ustedes generen sus gráficas, eso es nuevo. Se hizo un esfuerzo bien grande para generar ese portal. También es gratuito, tiene tutoriales para que te explique cómo se utiliza, cómo se interpretan las gráficas. La manera en sí como está redactado el resumen, pues también es nuevo porque siempre como que quedaba todo separado, ¿no? El océano por acá, la atmósfera por acá, datos por allá, modelos por acá, y ahora quedó todo integrado. Es como, tiene más lógico, como que es más fácil de leer porque está todo integrado. Se hizo un esfuerzo también muy grande por unir, porque hubiera comunicación entre los 3 grupos de trabajo y quedara también, cuando salgan los reportes el próximo año de grupo 2 y de grupo 3, sea más fácil la narrativa de seguir. Entonces, creo que sí se hizo un esfuerzo muy grande. No es que antes no se hicieran esfuerzos grandes, pero se puso como mucho hincapié en esta clase de narrativa, ¿no? De una narrativa como más integradora, una integradora en todos los sentidos, en el sistema climático y entre los 3 grupos de trabajo. Entonces, creo que vale mucho la pena por eso este reporte, por cómo está narrado, cómo se hizo la hilación de la historia. Tú sabes que te estoy escuchando, ¿no? Y digo, estoy pensando que desde 1988 es un progreso lo que han hecho los humanos en sus roles y sus profesiones para llegar a este punto de poder no negar lo que está pasando, ¿no? Que uno ya no puede negar lo que está pasando. En cada región del mundo el cambio climático es tangible. No podés decir, yo no siento nada. En nuestro país hace un calor en octubre que no es normal y tenemos en un día lluvia, frío, calor, y nunca hemos tenido las estaciones del año tan diversas y tan variables y no tan regulares como eran en un principio, como desde cuando yo nací, por ejemplo. Calculo que de mis ancestros también. Entonces, evidentemente, todo lo que hicimos desde la Revolución Industrial está generando un impacto en la creación que Dios nos hizo, ¿no? Entonces, lo que me llama la atención es que estos reportes del IPCC terminan en el año 2022, si no me equivoco. Sí. ¿Eso qué significaría? ¿Que ustedes siguen investigando hasta el año 2000, o sea, que sería el año que viene? No, o sea, bueno, cada reporte termina, por ejemplo, el del 2000, que salió hace 7 años, el AR5, pues termina pues hasta 2013, ¿no? Pues que era donde se hizo el reporte, y a partir del 2013 pues hay proyecciones de cómo va a ser el futuro. Nosotros pues lo retomamos 7 años después y entonces terminamos en el 2020-22 y entonces lo que sigue después de esto pues son proyecciones y pues ojalá para el siguiente ciclo del IPCC por lo que se reporten sean buenas noticias, como si logramos reducir las emisiones y entonces pues ahora estamos viendo los cambios buenos por estas reducciones de emisiones. Pero sí, los reportes terminan pues en el año en el que salen y a partir de este año, del 2022, sí hay información, pero pues son proyecciones que cabe aclarar que las proyecciones no es que tengamos una
bola de cristal y podamos ver el futuro y ver qué va a pasar, no. Se hacen en base a modelos numéricos de cuestiones físicas y de cuestiones socioeconómicas, se introducen, son insumos unos de los otros, y entonces se ve cómo va a cambiar el clima en función a estos insumos socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, si la población va a crecer de manera exponencial o va a crecer, y por lo tanto la demanda de recursos va a ser también exponencial, si vamos a emitir, vamos a continuar emitiendo más o el doble de emisiones. Entonces, toda esa información se le mete a los modelos y se hacen las simulaciones para hasta el fin del siglo, para 2100, basado en lo que sabemos ahorita y en estos insumos de modelos socioeconómicos y modelos climáticos se hacen estas proyecciones. O sea que voy a repetir lo que dijiste, a ver si entendí bien. Las evaluaciones que ustedes hacen, ¿verdad? Son los hechos veraces que contribuyen a un estudio de un futuro hasta el año 2100. Sí, a ver. Tenemos observaciones desde el tiempo cero, digamos, hasta el 2020. Y con eso decimos lo que ha pasado desde el tiempo cero hasta el 2020. De hecho, tenemos observaciones todavía más al pasado, pero digamos, ¿no? Y entonces esa es como una parte del reporte de cómo ha estado cambiando hasta el día de hoy el sistema climático, y luego basado en lo que cómo nosotros entendemos que funciona el sistema climático, y metiendo la información de cómo podría estar cambiando algunas cuestiones socioeconómicas, como la población mundial, cómo va a crecer, y si vamos o no a adherirnos a unas emisiones, a un plan de emisiones muy bajas o muy altas o intermedias. Con esa información, o sea, sabiendo lo que sabemos ahora, entendiendo lo que entendemos cómo funciona el sistema climático y metiéndole la información de cómo podría estar variando las emisiones y la población, se generaron 5 escenarios, ¿no? Como cinco caminitos, 5 vías alternativas. Claro, ¿no? 5, ajá, a las sí. Pathways, ¿no? Trayectorias, 5 trayectorias hipotéticas a las que podríamos adherirnos, ¿no? Entonces, las de muy bajas emisiones, bajas, medias, altas, muy altas. Solamente en estas dos, de bajas y muy bajas, se ve que a finales del siglo pueda disminuir la temperatura. Si nos vamos con estas de altas, intermedias, altas y muy altas, nos vamos a 1.5, 2 y 4 grados para finales de siglo. Entonces, eso es lo que hacen como así es como se hacen estas proyecciones, sabiendo lo que sabemos ahora, entendiendo cómo funciona el clima y con unas 5 trayectorias alternativas en base a la población, economía y emisiones, se generan estos escenarios, estas proyecciones, estos mundos alternativos futuros de aquí al 2100. Claro, por eso que yo estaba pensando que luego de que termine este reporte en el 2022, que es el año que viene, va a estar el balance justamente para la reunión del marco de las Naciones Unidas. O sea, que en ese informe van a tener absolutamente todo. Después de la COP26, la Convención del Marco de las Naciones Unidas también tendrá ese informe ya terminado con los reportes de mitigación y adaptación que vienen ahora en marzo, en febrero, ¿no? Entonces, mi pregunta es la siguiente. Cada uno tiene el reporte de lo que está pasando hasta el año 2100, entre comillas, ¿sí? Porque en realidad uno es humano y realmente no sabe lo que puede llegar a pasar en un futuro, pero sí puede llegar a prevenir lo que puede llegar a pasar si seguimos de esta manera actuando, ¿no? Eso sí está puesto en los informes. Entonces, si desde el año 1988 estamos progresando y hoy llegamos a un punto de inflexión en que decimos ya no podemos seguir así y tenemos no fotos, análisis, gráficos, tú has dicho, son gráficos. Yo cuando me imagino los presidentes, me imagino los que son las autoridades que toman las decisiones, ¿no? Estar sentados leyendo, que llega un momento que te debes aburrir, porque si eres contador y eres presidente, no vas a estar leyendo lo que pasa en el medio ambiente, el cambio climático. Entonces, digo, me imagino que los se aburren y están viendo de qué año a qué año pueden entonces la economía no hacerla justa, sino que ajustarse a la economía que ellos necesitan para cada país.
porque no entiendo, realmente no entiendo cómo ahora en la conferencia de cambio climático que se va a hacer en la COP26, ellos tienen estos reportes y esperemos, creo que todos estamos actuando por lo mismo. Sé que tú, Ruth, vas a ir a la COP26, así que vas a hacer nuestro testimonio después de eso. Sé que todos sabemos lo que está pasando y estamos todos luchando para no llegar a un efecto invernadero humano, porque yo realmente con la temperatura que tenemos en nuestro país estoy realmente choqueada de las radiaciones del sol a nosotros. Entonces, si ellos mismos no pueden entender que si ellos quieren una economía para la recuperación de la economía global, que lo entiendo porque en la pandemia, luego de que Estados Unidos salió del Paris Agreement, siempre lo digo en inglés y siempre me olvido del Acuerdo de París, cuando Estados Unidos salió del Acuerdo de París, aquí está un impedimento y como un bloqueo para que los objetivos sigan realizándose y sigan mancomunándose entre las naciones. Eso lo entiendo. Para eso está la conferencia, para eso Biden ahora volvió al Acuerdo de París, volvió con los objetivos y todo para poder sentarse en la conferencia y decir sí a la acción, y decir sí a la acción de cada región y de cada país y cómo pueden contribuir los de países desarrollados a los subdesarrollados en cada área que necesitan, porque la pandemia en los países subdesarrollados los ha desmenuzado directamente, no solamente con el cambio climático, sino en absolutamente todo. Y el cambio climático contribuye en todo, los que dicen que no, en todo, porque si el sol con las radiaciones que tiene está cada vez peor y nos está fulminando, necesitamos agua potable, que no hay, necesitamos una comida llena de vegetales y realmente con un veganismo o vegetarismo que no hay. Entonces, todo afecta y está absolutamente interconectado, ¿no? Exacto, todo está interconectado y a todos nos toca hacer de nuestra parte y sí, por supuesto, por ejemplo, apenas salió un reporte de Naciones Unidas de cuántos desplazados habría por el cambio climático. De hecho, ya los estamos viendo, ¿no? Gente de Centroamérica, de Nicaragua y Guatemala, que les fue súper mal el año pasado con los huracanes, pues ya están desplazándose, ¿no? Ya hay desplazamiento. Y entonces también, pues acarrea muchas cosas sociales y desde que pues, los migrantes tradicionalmente no son bienvenidos en ningún lugar, independientemente de dónde vengan, ¿no? Pero aparte, pues nuevamente, ¿no? La justicia social, ¿no? Estos huracanes tan intensos que se han estado formando en los últimos años, pues ¿de quién son culpa? ¿No? No son culpa de la gente de Centroamérica. Digo, nosotros, pues tradicional, aquí es zona de huracanes, digo, eso es independiente de que hubiese uno humanos, ¿no? En los trópicos se forman los huracanes, fin de la historia. Pero el hecho de que ahora se estén formando tan intensos, pues parece ser consecuencia directa del calentamiento global. De hecho, ya los que se dedican a estudiar huracanes están considerando crear una nueva categoría, una categoría 6, porque ya se salen los huracanes, los últimos huracanes de los últimos 3 años. Algunos ya se han salido ¿no? Tienes como intervalos de tantos a tantos vientos, es categoría 1, así, ¿no? Hasta las 5. Y los últimos se han salido del umbral de la categoría 5. Entonces está discutiendo que ya ya se nombre una categoría, se defina una categoría 6. Entonces estos eventos extremos están ocurriendo de manera más extrema, más intensa, más frecuente de lo que hubiesen estado ocurriendo, y eso sí es culpa de la quema de combustibles fósiles. Entonces, ¿quiénes son los responsables de esta quema de combustibles fósiles? Los mayores, pues Estados Unidos, por ejemplo, China, ¿no? También. Entonces, pues nuevamente hablando de justicia climática, ¿qué pasa entonces con estos desplazados por el cambio climático? ¿Quién los va a recibir? ¿O cómo van a reducir estas migraciones? ¿No? Bueno, de hecho, para eso es la conferencia de la COP26. Ahora que regresó a Estados Unidos, tienen una forma para poder coordinar cómo van a hacer con estas catástrofes sociales globales y ayudarse unos entre otros. Ahora, yo estaba pensando, ¿no?, que ellos tienen tanta experiencia. De hecho hay unos presidentes que han sido reelectos, gobernadores reelectos, todos los que son vicepresidentes ya tienen experiencia en cómo ejercer política, en cómo es su país y su región, y saben cómo hacerlo, saben cuáles son los países que están vulnerados, los subdesarrollados, y cuántas migraciones hay, qué es lo que está pasando, porque uno lo sabe. De hecho, en esta pandemia fue tanta catástrofe que realmente no pueden ahora estar tomando decisiones para ver cómo superan en su país solamente individualmente su economía regional y global, porque van a tener
migrados en las calles, o sea, gente que está tirada, familias tiradas en las calles, en mi país también lo veo, están realmente como en París, que fue cuando fue la migración para París, que estaban todos en la calle porque las familias nuevas salieron de París, no sé si se acuerdan de eso. Entonces es como que ahora no es momento de poder decir, bueno, ¿cómo hacemos para recuperarnos cada uno económicamente en nuestro país? Sino generar una unión para poder saber cómo repartir cuando los países desarrollados que ya están, como Rusia, como China, como India, como Japón, que no han firmado el acuerdo donde dice que el medio ambiente es un derecho básico para el humano, se han abstenido de firmar, cuando los demás países dijimos que sí. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Viste los reportes, ¿entendés lo que estamos diciendo? Te falta el reporte de la mitigación y adaptación que sale en el año 2022 para decir que sí. Creo que no, creo que no. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, si llegamos a ese punto en que la conferencia de cambio climático ahora de la semana que viene, la COP26, no llega a un acuerdo, no llega a una unión entre todos los países, no llega a una unión de corazones y mentes, ¿no? Como Greta Thunberg siempre dice, es una acción hipócrita porque no están accionando, están hablando. Entonces digo, ¿a dónde vamos a llegar, no? Porque la COP26 es para eso, es para que estén unidos, para recuperarnos de esta pandemia, cada uno en su país y cada uno en su región, y cómo hacer para ayudar a los que están sin justicia climática. Y la justicia climática, como decimos, no es porque el sol les va a full porque no tienen techo, significa todo, significa la comida, significa el agua, significa la vivienda, significa absolutamente todo para poder respirar y vivir en los ambientes en donde ellos están, por supuesto, que muy mal. Y vos sabés que cuando hablaste de eso, Ruth, me acordé de que la compañía Coca-Cola, con todo respeto lo voy a decir, vi el otro día que sacó un artículo en la cual hizo su primera botella no plástica, porque Coca-Cola, por si no saben, es una de las compañías que más tiene plástico y que más genera la contaminación de plástico en todo el mundo. Entonces, cuando vos compras una botella de Coca-Cola, con todo respeto lo digo, estás siendo cómplice de esta contaminación ambiental que hablamos de los plásticos. Ellos sacaron la botella a base de plantas, que ya no es más plástica. Pero no quitan del mercado la plástica, sino que te dan la opción como productor de tenerla en el supermercado. Entonces vos vas y comprás, si vos querés comprar la plástica a base de plantas, la plástica o la que es a base de plantas. Y vos tenés esa opción. Entonces, como un marketing inteligente, le digo yo, de engaño, porque el que no sabe lo que es una Coca-Cola, una botella a base de plantas, no la va a comprar, porque no entiende nada. Va a seguir comprando la misma. Entonces, es como el engaño hipócrita que Greta decía, ¿no? De la acción hipócrita, que vos estás haciendo esto, pero no cambiás lo que ya tenés, sino que incluís lo que te piden para que tu economía siga siendo fructífera y para lo que vos sigas generando, pero no el cambio de rehacer toda tu compañía para que todo globalmente cambie, ¿no? Y creo que ahí está la idea de lo que es la COP, ¿no? Pues sí, exacto, ¿no? Es como esta compra de carbonos que hay ahora, ¿no? Entonces, la compra de carbonos, pues es más bien una medida paliativa, porque significa que yo voy a seguir contaminando mientras le compro sus bonos de carbono a Costa Rica, que tiene su país súper verde y súper bonito, ¿no? Entonces, no es culpa de Costa Rica está haciendo su chamba, ¿no? Entonces, Costa Rica está haciendo bien sus cosas, pero entonces llega a Estados Unidos y les compra los bonos de carbono, entonces, para que yo pueda seguir contaminando, te compro bonos de carbono. Entonces, Claro. pues sí, o sea, yo lo que tengo que hacer es dejar de contaminar, no empezar a comprar bonos y ver a quién le compro sus bonos para que yo pueda seguir contaminando. Entonces, nuevamente, es esa justicia climática, ¿no? Es como realmente de qué se trata, ¿no? ¿Quién va a hacer la chamba y quién? O sea, como que lo que están buscando es seguir el mismo modo de vida, pero planta un árbol. Entonces está bien, Claro, qué bueno, planta un árbol, eso o sea, es estupendo, pero ese árbol no nos va a salvar, no va a impedir que suba la temperatura más de lo que ya está subiendo, eso no va a impedir que existan los eventos extremos aquí y allá, los incendios de aquí y allá. Entonces sí planta un árbol, pero deja de contaminar, o sea, eso es lo que tienes que hacer, no plantar árboles, como ponerlo toda la mugre abajo de la alfombra y nada más se va formando como un bulto ahí, ¿no? Entonces sí, es eso, ¿no? exactamente. De hecho, voy a dar un ejemplo individual de cada uno. Cuando uno quiere hacer una dieta, si uno tiene 15 kilos de más en el cuerpo, si tú vas a estar comiendo vegetales 2 días y los otros 5 días le vas a dar al dulce o a las harinas, no vas a adelgazar. Pero vos estás diciendo que estás haciendo una dieta.
¿Se entiende? Es como para complementar, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es para complementar el engaño hacia lo que uno aparenta que está haciendo. Plantamos un árbol, pero no queremos el precio del carbón. Plantamos un árbol, pero tenemos todavía los recursos que necesitamos para seguir siendo ricos. Hacemos esto, pero entonces es el engaño todo el tiempo que el ser humano hace y no termina de hacer, que es lo que Greta decía. No es tanto, te está diciendo que toman acción, pero como decís vos, el presidente bien, perfecto, tengo esta cantidad de dinero, como vos decías, Ruth, ¿cómo la vas a destruir? ¿A quién se la vas a destruir? ¿A cambio de qué se la vas a destruir? ¿Se la das a dar gratis o vas a hacer negocios con eso? ¿O vas a crear empresas con eso? ¿O vas a tomar tierras de otros países con eso? Las comunidades indígenas están luchando porque, por ejemplo, en Brasil, el presidente Bolsonaro está quitando las tierras, con todo respeto lo digo, esto viene directamente de las comunidades indígenas con la voz de ellos, está quitando las tierras a las comunidades indígenas, y Creta, que es uno de los caciques del Amazonas, está luchando porque no tiene dónde ir, porque su tierra ha sido confiscada por el gobierno. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos haciendo la acción al revés. No estamos haciendo la acción que el reporte del IPCC está diciendo. No estamos haciendo la acción que necesitan hacer y por la que todos estamos luchando, ¿no? La relación climática y aparte la acción real, ¿no? Como nuestra visión y programa es, la perspectiva sustentable, ya tiene que pasar la realidad y la crueldad cultural que ya tenemos, porque no vivimos en la misma era que en 1988. Evidentemente los reportes deben ser diferentes. Si hubiese reporte de 1988 con el reporte del IPCC de ahora, es totalmente diferente. Creo que hemos progresado para empeorarnos y no para mejorarnos, ¿no? Sí, pues sí, más bien se ha acelerado se ha cerrado como la brecha de tiempo que teníamos, ¿no? Como que antes teníamos mucho tiempo para negociar, pensar, y ahora pues ya no, o sea, este 1.5 grados lo tenemos en el 2030, en 8 años, y la humanidad no se va a extinguir en el 1.5 ni en el 2 probablemente, pero la calidad de vida cada vez es peor. Vamos a vivir en un eterno evento extremo, un evento extremo de huracán, un evento extremo de inundaciones, un evento extremo de incendios, donde hay incendios, ondas de calor. Aquí en Yucatán tenemos ondas de calor una vez al año, cada 2 años, y ahora vamos a vivir en una eterna onda de calor, y entonces, pues, ¿quién va a poder vivir? O sea, la humanidad también tiene un umbral, ¿no? Los humanos tenemos una zona de confort. Más frío que esto, pues te mueres, y más caliente que esto, pues también te mueres, ¿no? Entonces, pues hacia eso vamos, hacia llegar al umbral en el que ya, en términos de salud, ya no son condiciones propicias para vivir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Migrar a una zona menos caliente? ¿A dónde? O sea, ¿no? Si todo el mundo va a estar igual de caliente. Entonces, pues es ese problema. No es que en 1.5 mágicamente la humanidad se va a extinguir, o sea, no nos vamos a extinguir, y seguramente va a haber gente con muchísimo dinero que va a poder adaptarse y hacer sus búnkers contra el cambio climático o irse a vivir a Marte. Pero también, o sea, ¿qué clase de futuro es ese para ellos y para el resto de la humanidad, ¿no? Entonces, también ahorita, por ejemplo, que hablábamos de que estamos preocupados por el cambio climático, pero no estamos dispuestos a hacer nada, y también desde cosas muy personales. Yo, por ejemplo, soy vegana, y entonces estaba dando en alguna de las pláticas que me tocó dar, entonces les decía que pues es bueno en el mundo ideal volverse vegano, pero yo entiendo es complicado, pero por lo menos reducir nuestro consumo de carne y lácteos, porque la producción de carne y lácteos es el responsable del 30% de las emisiones. No, del 10% de las emisiones globales. Entonces, que si reducimos eso de manera personal, pues se reduce, ¿no? Entonces me decía una chava, ¿y qué tal que sigo comiendo igual, pero planto, o sea, hago mi composta y pongo árboles igual? Está padrísimo. Planta árboles y pon la composta, pero deja también de comer carne. O sea, no digo que sean veganos, pero si no estamos dispuestos nosotros a hacer algo, también con qué congruencia vamos y exigimos que se haga algo. Entonces, no es culpa del consumidor, como lo que decías ahorita de la Coca-Cola, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Ni te queda claro qué es eso de una botella de planta, me va a ser diferente. Me imagino que va a costar también un poquito más. Entonces luego va a decir la Coca-Cola, pero pues si yo lo hice y la gente no lo consumió, pues entonces no es mi culpa. Entonces no es culpa del consumidor, pero también hay que hacer un poco, sí hay que procurar los que podemos y podemos darnos ese lujo, pues ser consumidores responsables, inteligentes e informados, y entonces tomar decisiones adecuadas, ¿no? Yo sé que hay para mucha gente, aquí en México, por ejemplo, es bien común los albañiles, su dieta está basada en
Coca-Cola y tacos de frijol con rajas. Fin de la historia, ¿no? Y tú puedes decir, ¿cómo pueden estar desayunando Coca-Cola? Pues porque necesitan hidratarse, necesitan la La explosión de energía, azúcar, ¿no? la energía, sí, sí, sí. Trabajar la energía porque te llena. No les puedes dar clases de nutriología, de nutrición a estas personas que viven el día al día. Entonces, queda claro, pero habemos otros que somos de los privilegiados que sí podemos decir, bueno, yo puedo escoger, optar por industrias socialmente responsables y yo ser un consumidor informado, y poco a poco se va pasando y poco a poco se va haciendo más presión para que las empresas en verdad sí hagan lo correcto y no hagan greenwash que pretenden que hacen algo pero no hacen nada. Entonces, es cierto, ¿no? No es culpa del grueso de la población, pero para aquellos que sí estamos informados, pues sí nos toca esa responsabilidad de hacer las cosas correctas y exigirle a las empresas que hagan las cosas correctas. Y entonces, pues crear una demanda a productos, pues verdaderamente verdes, ¿no? Y no pretensión de hacer cosas. Sí, y aparte estaba pensando cuando estabas hablando recién, ahí entra la justicia climática, porque uno ya sabe que los albañiles, por ejemplo, en mi país pasa lo mismo, los albañiles aquí lo que comen es asado, con vino, o con cerveza, o con Coca-Cola, porque primero que es lo que pueden aportar, porque su economía no es enriquecedora, es lo que pueden consumir y es lo que necesitan para poder seguir trabajando, porque el cuerpo no puede trabajar sin comer en ese rol, en esa profesión. Entonces, ahí incluimos la justicia climática. ¿Cuál es la justicia climática para aquella persona que no tiene recursos? ¿Cómo esa persona puede ser vegana? ¿Cómo esa persona puede ser vegetariana? Yo, por ejemplo, pasé a ser vegetariana y ahora estoy pasando para ser vegana y me está costando dejar los huevos, por ejemplo, a mí. O sea, porque a mí el huevo me encanta y me parece es súper nutritivo y me está costando dejarlo. Entonces, reponerlo y transformarlo en otra cosa, ¿no? Pero digo, ¿cómo vamos nosotros a hacer esta justicia climática si ni siquiera podemos empezar a entender que las personas que no tienen recursos para el veganismo o para el vegetarismo es muy caro en países subdesarrollados? No son como los países desarrollados. En mi país la comida vegana es muy cara. Para tener salud aquí es muy caro. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Coca-Cola saca una botella a base de planta verde y tenés la botella plástica. Y esa botella que sale a base de plantas sale carísima y la de plástica sale ya mucho menos de lo que era antes. El albañil no creo que compre la de base de plantas, ¿se entiende? Entonces es como que ese greenwashing que vos decís, que en español sería la falsedad de decir que estoy haciendo algo por el clima o siendo verde, cuando no lo sos, es aparentar lo que no es, o es un engaño cuando al ojo ciego, como en el auto, que tenés el punto ciego y no estás viendo, si no ves el punto ciego chocás y te estrellás. Bueno, es exactamente lo mismo, es el punto ciego que uno no quiere interpretar y no quiere ver, ¿no? Y esta conferencia de cambio climático de la semana que viene es justamente para tomar acción, es justamente para hacerlo real, es justamente para que ustedes que tienen ahora, que ahora por favor quiero que me comentes, que ustedes van a tener un episodio, van a tener una sesión ahí del IPCC reporte para poder juntarse entre todos y para poder hablar entre todos y para que ellos tengan una apertura más, no sé si más de lo que ya saben, pero quizás más al corazón, de decir, dejen de no tomar acción, sino que hay que tomar acción, hagámoslo real de una vez por todas y comencemos a tener justicia climática por nosotros, porque también voy a aclarar algo, a ver, nosotros no creamos el mundo, ¿sí? Lo creó Dios, Dios es el creador de todo, hasta de todos nosotros, entonces no es que nosotros por tomar una acción determinada estamos evitando lo que Dios tiene en su mente ya para el futuro de la humanidad y de la Tierra, sino que tenemos la obligación de ser guardianes de la creación, porque así lo estableció Dios. Puso a los humanos luego de la creación, no fuimos antes de la creación, nos puso luego de la creación para guardar la creación y cuidar lo que Él nos dio para que lo disfrutemos. Entonces, todo lo que está pasando es nuestra culpa, porque Él hizo una creación perfecta, y lo podemos ver en Costa Rica, que está precioso, y antes de la humanidad, lo perfecto que eran todos los valles y todo lo que había. Entonces, la revolución industrial para generar economía y para generar dinero en los humanos, de hecho, no solamente ha hecho una injusticia climática, sino que nos ha deteriorado como seres humanos, a individuales, a egocéntricos y a todo lo que no es bueno, porque uno se fija nada más en uno, ¿no? Y tiene que fijarse en el otro.
porque como vos decís, Ruth, hay que educar y hay que saber que individualmente primero hay que cambiarse de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Entonces las empresas tienen que cambiarse de adentro para cuando sacan afuera, saquen lo que realmente son adentro. Y ellas están haciendo todo lo contrario. Entonces creo que esta COP26, con esto que vas a estar vos haciendo con el IPCC, va a generar una conmoción para que puedan tomar acción real en lo que necesitamos, ¿no? Contame un poco de eso, por favor. Sí, bueno, vamos a estar varios autores del IPCC. Todos los días va a haber un evento del IPCC para diferentes regiones. Para nuestra región de aquí de Latinoamérica, para Centro y Sudamérica va a ser el sábado 6 de noviembre y la de Norte y Centroamérica va a ser el martes, ¿es martes? El 9 de noviembre. Sí, es martes 9. Se va a transmitir por el canal de YouTube del IPCC. Pero también se abre un registro, como la mayor, bueno, va a haber como mitad de los autores van a estar presenciales allá en Glasgow y otra parte van a estar virtuales, entonces van a ser como sesiones híbridas y se va a abrir un registro vía Zoom para que si quieres participar, digamos, realmente en el evento y estar haciendo preguntas, pues te tienes que registrar vía Zoom y si no, lo puedes ver desde la comodidad de tu casa vía YouTube. No creo que vayan a estar respondiendo vía YouTube preguntas, me parece que no, para eso tiene que ser vía Zoom. Entonces son eventos gratuitos que van a ser paralelos a los eventos que ya están registrados de la COP y los los eventos políticos y los otros eventos que van a estar sucediendo alrededor de la COP. Entonces los invito a que sigan las redes sociales del IPCC. Ahí están publicando a qué hora y qué región es por día. Y si no, pues sigan el canal de YouTube del IPCC y ahí se van a estar transmitiendo. Bueno, también te cuento que vamos a seguirte y acompañarte en esto cuando vuelvas. Queremos una exclusividad para que nos cuente todo lo que pasó, que nos traiga fotos y nos cuentes lo que ha pasado en esta COP26. Y por supuesto que Lima va a compartir cada cosa que vos hagas, la vamos a compartir en nuestros canales de transmisión por Facebook, Alfredino García Vázquez, y Lima, la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, y por YouTube, el Aula Alma Virtual. Así que lo vamos a compartir todo porque queremos saber todo y tú vas a estar como nuestra voz en esa conferencia que va a estar allí la semana que viene. Así que muchísimas gracias, Ruth, por estar con nosotros hoy. Fue un placer oírte y educarnos, porque yo cada vez que hago esto me educo con ustedes y aprendo lo que yo no sé. Y la verdad que humildemente te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros. Sé que tu tiempo es valioso. Muchísimas gracias por compartir esta sección y ayudarnos a entender un poco por qué no toman acción y por qué ellos saben lo que está pasando y ustedes son responsables y actúan responsablemente dando los hechos veraces de lo que pasa, y no son ustedes los responsables, sino que son ellos los que no están tomando acción, ¿no? Así que muchísimas gracias por eso. Gracias, Carrie, nuevamente por la invitación y ahí les estaré reportando cómo está todo el movimiento, que parece que está un poco caótico ahora con esto de COVID, además, ¿no? Se sobrepone, pero vamos a estar reportando a ver cómo nos va en Glasgow y ojalá regresamos con muy buenas noticias de compromisos ambiciosos por parte de todos los países. Tengamos fe, nunca hay que perder la fe, así que sí, muchísimas gracias, Ruth. Seguiremos la próxima vez, estarás con nosotros de nuevo contándonos qué fue lo que pasó en la COP26. Gracias por esta conversación y gracias por tu tiempo. Nos vemos, gracias. A todos ustedes les quiero decir muchísimas gracias por seguirnos. Y como parte del Climate Reality de 24 horas de realidad que se ha hecho desde ayer hasta hoy, la fundación que maneja el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, quiero decirles que tomamos acción real, que hagamos real lo que somos, que cambiemos de adentro para afuera, para poder generar un ambiente sano para todos nosotros. Mi nombre es Carrie Gar, y en el año 2017 fui entrenada en Seattle por Mr. Al Gore. Les pido por favor que tomen acción y unámonos en este proceso de poder bajar todas las emisiones de carbono, desde nosotros, desde nuestra casa, desde nuestro corazón, desde nuestra mente. Edúquense, tomen acción en lo que es real, para poder generar un ambiente colectivo para cada comunidad, cada región, y para estar unidos, porque esto nos pertenece a todos, y detrás de un no siempre hay un sí. Así que hagámoslo real y tomemos acción para que todos podamos estar mejores, porque esto nos compete a todos, estamos todos interconectados, entre uno y entre. Gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo mes con otro programa especial para la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Que tengan un buen sábado, un buen fin de semana y como siempre digo, que Dios los bendiga.